Titulares. Tribunal desechó denuncia contra Diana Jácome. Investigan patrimonio de 9 altos funcionarios. En 4 meses estaría lista la renegociación del contrato del puerto de Manta. El 17 de julio se definirá el juicio político contra Terán. Droga con destino a Madrid fue incautada en Guayaquil. Caída de autobús a un abismo dejó una veintena de muertos en Perú. Y en los deportes, Justin Cornejo falleció, pero Barcelona tendrá que jugar este miércoles en Copa Sudamericana. Buenas noches, televidentes. Este martes, Mario Godoy Naranjo fue posesionado por la Asamblea Nacional como presidente del Consejo de la Judicatura. El nuevo funcionario anunció que arrancará un proceso para la renovación total del organismo. Además, dijo que velará por una correcta administración de justicia y reconoció que la lucha contra la corrupción es una tarea urgente. Actualidad nacional. Este miércoles se definirá el juicio político del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de Maribel Barreno, exvocal de dicho organismo. La interpelación política a Wilman Terán y Maribel Barreno seguirá este miércoles a partir del mediodía. El SNAI no gestionó la asistencia de Terán, quien guarda prisión en la cárcel de La Roca, a la Asamblea para que se defienda conforme a derecho. Y pese a ello, el SNAI no realizó las diligencias necesarias para que el doctor Wilman Terán pueda comparecer de manera física a la misma. Quien sí asistió y tuvo su tiempo de defensa fue la exintegrante de la Judicatura, Maribel Barreno, quien desestimó la acusación del legislador Jorge Peñafiel. Dijo que no incumplió funciones y que su actuación estuvo enmarcada en la ley y en los procedimientos establecidos en la Judicatura. Se ha instrumentalizado procesos penales en mi contra a través de testigos protegidos que exponen guiones previamente articulados. Al menos el ex vocal Javier Muñoz tuvo la consideración de advertirme cómo iba a proceder y cómo iban a articular este proceso de obstrucción. Del juicio político aún falta la réplica del asambleísta interpelante a lo expuesto por Barreno. Si así lo cree conveniente, la ex autoridad del Consejo de la Judicatura tomará otro tiempo para desvirtuar lo que diga Peñafiel. Este mismo mecanismo se aplicará con Wilman Terán, y luego de las exposiciones de las partes, se abrirá el debate sobre los argumentos expuestos en relación con las pruebas de cargo y de descargo. El pueblo ecuatoriano, los electores a las nuevas elecciones verán quiénes realmente están con el país y quiénes están apoyando a las mafias de la justicia y de la política en el Ecuador. Nosotros vamos a votar a favor. Creemos que existen los elementos, está para mí demostrada la vulnerabilidad del sistema. La incertidumbre radica en si existirá unanimidad en la votación de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuyos votos son claves para eventualmente censurar a Terán y Barreno. Noboa en Manabí. El Gobierno Nacional anunció este 16 de julio de 2024 la renegociación del contrato de delegación del Puerto Internacional de Manta en Manabí con la multinacional chilena Agencias Universales S.A. Agunza. El puerto de Manta ha sido objetado, cuestionado en muchas ocasiones, básicamente por la poca o en algunos casos se lo ha ignorado como un mal contrato en el sentido de las regalías que le entrega el Estado. El contrato de Manta de la autoridad portuaria se basó en ciertas hipótesis de carga que no se estaban cumpliendo. Estaba mal planteado el método de cobro en función de un canon fijo y un canon variable, que resultaba que el variable sea menor por el tipo de carga que se estaba moviendo. Y nosotros hemos cambiado eso a una modalidad de porcentaje sobre los ingresos, de tal manera que si es que el gestor privado, como es lógico, quiere obtener más recursos, automáticamente el Estado va a recibir más recursos. Antes, si es que nosotros cogíamos lo que recibía el puerto de Manta, lo que el Estado recibía del puerto de Manta, hoy hemos casi que duplicado, pasamos del 3% a un 7.5% de los ingresos, y esa es una muy buena noticia.
Aparte de eso, un tema muy importante y que ha sido objeto de controversia es el monto de las inversiones que ha hecho el gestor privado en el puerto de Manta. Y aquí nosotros hemos implementado el tema que hemos implementado en muchos otros puertos a nivel nacional, que es el de auditar las inversiones con una empresa extranjera para que nos diga exactamente cuáles son las inversiones que se han realizado. De que estamos en pleno proceso de renegociación, que empezó con la firma de un acta transaccional y hoy día a través del desarrollo de mesas técnicas, y que en un plazo no mayor a 90 días se tendrá toda la definición que servirá para hacer un adendum a este contrato. Asimismo, el presidente Daniel Noboa realizó este martes un recorrido para supervisar el avance de la reconstrucción del Palacio Municipal de Puerto Viejo en Manabí, una obra clave en el proceso de recuperación de la ciudad tras el terremoto de 2016. Durante su visita, el primer mandatario observó de cerca los trabajos de restauración del edificio, que incluyen la recuperación de la estructura original y la implementación de instalaciones modernas. Estas mejoras abarcan accesibilidad, tecnología y espacios adaptados para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Hablamos de que Manabí debe de ser una prioridad, de que ha sido olvidada por años, de que Manabí solo necesita que creamos en ella. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno ha movido a las Fuerzas Armadas, a la Comandancia, a la Policía, ha movido recursos, y a las personas y funcionarios que quieren medio trabar algo, se van. Así de sencillo. Es una obra que está compuesta por 2 fases, y la primera fase fue contratada hace mucho tiempo, antes de la pandemia, 2018. Y parece mentira que después de 6 años no se haya terminado. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas había mucha presión, debo de decir, para que esta obra sea suspendida en su contrato. Estamos con el contratista y buscamos la solución, se pagó la planilla, hoy ya está energificado la primera fase y en octubre va a estar lista una obra que se ha esperado por 8 años, gracias a la disposición del presidente de resolver de sus ministros. Y en Manta se desarrolla la 13ª edición del Encuentro Empresarial Andino. El presidente Daniel Noboa encabezó la inauguración. No solo de mejorar la interrelación entre los países miembros de la CAN, sino además ampliar las posibilidades comerciales con otros países. Impulsar la integración andina, consolidar la relación comercial entre los países miembros de la CAN, incrementar el comercio intercomunitario. Son los objetivos del 13º Encuentro Empresarial Andino 2024, que tiene como sede la ciudad de Manta en Manabí y cuya inauguración estuvo encabezada por el primer mandatario Daniel Noboa. En el encuentro de promoción comercial, considerado uno de los más grandes de la región, participó la ministra de Producción Sonsoles García, quien señaló que este evento es parte de las acciones para fortalecer la relación empresa-exportadores con diversos mercados internacionales. Convoca a los exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a la rueda de negocios que genera nuevas oportunidades y apertura de espacios para las exportaciones andinas hacia terceros mercados. Mientras que a los compradores de España, Chile, Costa Rica, Panamá e Intracan les permite conocer los productos del sector agroindustrial, metalmecánico y químico que se generan en la zona, que cuentan con altos estándares de calidad. Diego Caicedo, representante de la Secretaría General de la Comunidad Andina CAN, se refirió a la representatividad de las pequeñas y medianas empresas pymes. Representan hoy la fuerza productiva, como se señaló anteriormente, abarcando el 90% del tejido productivo y generando 6 de 10 puestos de empleo. Es decir, cada uno de ustedes, señores empresarios, con su perseverancia y pasión, contribuyen al desarrollo económico de la comunidad andina y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Para esta edición del Encuentro Andino, cuya duración es de 2 días, se seleccionaron los sectores de agroalimentos, metalmecánica y productos químicos, que van en línea con los flujos comerciales de los 4 países miembros de la CAN: Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Crisis de seguridad. Las investigaciones en torno al presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati al interior de un cuartel militar continúan. ¿Qué dice el gobierno al respecto? Aquí le contamos.
Hace poco más de 2 semanas se conoció sobre el fallecimiento de la subteniente Aidita Ati. Las investigaciones apuntan a un presunto femicidio al interior de un cuartel del ejército en Napo. Fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. La familia de Ati busca que los militares procesados en el delito enfrenten la investigación penal en la cárcel. Yo creo que a todos los ciudadanos nos chocó en el momento que no les dieron una prisión preventiva. Justamente se hizo una apelación, la Fiscalía hizo una apelación a esa decisión y el día de ayer se llevó a cabo, sin embargo se suspendió la audiencia. También estamos pendientes estamos pendientes que les den esa prisión preventiva, porque a nuestro criterio, creo que todos los podemos compartir, donde los hechos han sido tan contundentes, donde ya hay o ya se los está investigando como presuntos femicidas, yo creo que la lógica indicaría que lo mejor sería que estén en prisión preventiva justamente para evitar una posible fuga. Esto luego de que en la audiencia del pasado 30 de junio, una jueza dictara medidas alternativas a la prisión preventiva para los militares, presuntos autores y coautores en el delito de femicidio. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos aseguró que dará seguimiento al caso. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no tiene competencia en la justicia, ¿no? Porque nosotros somos parte del Ejecutivo. No tenemos competencias ni para investigar ni para sancionar. Sin embargo, nos comprometemos y hemos asumido un compromiso con la familia de justamente seguir cada paso del proceso para vigilar que no exista impunidad. Esta no es la primera vez que existe un femicidio en las fuerzas de seguridad. Un caso que también conmocionó a la sociedad fue el femicidio de María Belén Bernal en septiembre de 2022. De hecho, nosotros hemos trabajado de la mano con los militares. La semana pasada estuvimos dando justamente una capacitación sobre la sensibilización de la violencia basada en género. Hemos estado en Quito, hemos estado en Guayaquil, hemos estado en Esmeraldas, porque también es muy importante trabajar en la prevención, sobre todo en estos espacios donde tradicionalmente han sido dominados por hombres. Las cifras de violencia en Ecuador son preocupantes. Según la Fundación Aldea, durante los primeros 5 meses de este año, es decir, hasta mayo, 108 mujeres fueron asesinadas por motivos de género. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Seguimos revisando información y les contamos que en el Cantón Durán de la provincia del Guayas, la Policía Nacional continúa con operativos de control en sectores priorizados por sus índices delictivos. Ese cantón será intervenido por el bloque de seguridad. Las calles de Durán tienen cada vez más efectivos. Este martes, 150 policías patrullaron en simultáneo puntos específicos como parte de las acciones de seguridad en el cantón. Mediante un control aéreo y móvil de la zona, se buscó una mejor percepción del lugar para efectuar las acciones, según explicó la policía. Ello con la finalidad de reducir el índice criminal delictual, de igual manera contrarrestar acciones delictivas en el cantón. Durán es uno de los cantones con mayor índice de criminalidad del país. Por ello, desde este miércoles hay un plan estatal para su intervención. El gobierno va a entrar con todo lo que tiene, el presidente lo ha anunciado, y vamos a ir viendo los resultados en el camino. Lo que se espera en estas semanas es implementar un modelo similar al de Manta, donde hubo 32 días sin muertes violentas. Pero ¿qué esperamos también en Durán? Al ser lo más complejo, ver qué soluciones quedaron permanentemente el gobierno e irlas extrapolando al resto de poblaciones complicadas. En Durán aplica también el estado de excepción decretado por el presidente para reforzar la seguridad en las provincias más violentas del país. Además, con la subordinación de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas, los operativos contra el narcoterrorismo serán más planificados. 2 camionetas se entregaron en la ciudad de Guayaquil en la Escuela de Formación de Policías para usar en las importantes actividades que la UNACE despliega en territorio nacional. Según la compañía que las donó, los desafíos que atraviesa el país en los actuales momentos en términos de inseguridad ameritan a unir fuerzas para garantizar un ambiente que permita seguir aportando al desarrollo. Un hombre degollado y atado de pies y manos fue encontrado por agricultores en una vía de tercer orden en Machala, provincia del Oro.
amarrado de pies y manos y prácticamente decapitado. Así fue encontrado el cadáver de un hombre en un botadero de basura ubicado en una guardarraya que conecta con la vía Pajonal, en Machala, provincia de El Oro. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, solo vestía una pantaloneta roja y estaba descalza, lo que ha llevado a las autoridades a suponer que podría tratarse de una persona en situación de calle. El hallazgo ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana de este martes 16 de julio. Las primeras investigaciones indican que el hombre fue llevado hasta el lugar amarrado de pies y manos. Posteriormente, fue colocado boca abajo en el suelo y degollado. Podemos observar un cuerpo boca abajo, se encuentra un cuerpo completo. Solo un trozo de piel mantenía unida la cabeza con el cuerpo. Pese a la violencia del ataque, no se encontró en el cuerpo de la víctima heridas de bala ni de otras armas blancas. El macabro hallazgo fue realizado por ciudadanos que se dirigían a una finca para realizar labores agrícolas. Al observar el cadáver amarrado, dieron aviso a las autoridades pertinentes. Se encuentra atado tapado con hojas o con escombros de la bananera misma, entonces se puede presumir que este cuerpo fue de pronto botado o tapado para que obviamente no sea divisible con facilidad. Hasta la realización de este informe, los restos continuaban en el centro forense de la localidad a espera de ser reconocidos. Los uniformados dieron a conocer que el infortunado hombre tenía 2 tatuajes, en la muñeca izquierda una especie de cruz y en la mano derecha 3 estrellas. La información fue proporcionada a fin de lograr identificar a la víctima. A momento, las autoridades no manejan una línea investigativa clara respecto al móvil del crimen. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La policía allanó un inmueble que era utilizado para almacenar armas de fuego en Quito. Durante el operativo se aprehendió a 5 presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Choneros. Dichas armas eran usadas para el cometimiento de ilícitos. Entre los indicios recabados se encuentran un arma de fuego tipo lanza, cohetes, 3 revólveres, 10 celulares, 34 cartuchos, droga y dinero en efectivo. Cambiamos de ámbito informativo. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE rechazó una denuncia presentada contra la asesora presidencial Diana Jácome por supuesta violencia política de género. El magistrado aduce que el organismo no tiene competencias para tramitar denuncias de exfuncionarias de vicepresidencia contra Jácome. La acusación fue interpuesta por Tamara Cedeño el pasado 4 de julio, quien alega que la actuación de Jácome se formó en violencia política de género, ya que su destitución al cargo de directora administrativa financiera de la vicepresidencia se dio como producto de una presión mediática gestada por otra mujer. Mientras tanto, la denuncia electoral contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, finalmente fue admitida y ya tiene fecha de audiencia. La jueza electoral Ivonne Coloma aceptó a trámite la denuncia electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y fijó la audiencia de pruebas y alegatos para el próximo 15 de agosto desde las 10:30. En caso de que Abad no comparezca para la fecha y hora señalada, la audiencia se desarrollará en rebeldía y se le asignará un defensor público para su defensa. La diligencia se transmitirá por el canal de YouTube del Tribunal Contencioso Electoral. El denunciante en contra de la segunda mandataria Verónica Abad es el consejero Juan Esteban Guarderas, quien la acusa de cometer infracción electoral muy grave por una supuesta campaña anticipada, cuando era candidata para la alcaldía de Cuenca en febrero de 2023. La infracción muy grave se castiga con la pérdida de derechos políticos y multa económica. Recordar que Guarderas presentó una primera denuncia, pero esta no prosperó, porque uno de sus abogados lo acusó de falsificar su firma. No obstante, el consejero volvió a presentar la denuncia y esta es la que fue admitida a trámite. Y 2, yo lo que busco al final es que de cara a las próximas elecciones se sienta un precedente y todos se callen la boca, incluyendo los de ADN, incluyendo los de la Revolución Ciudadana. Todos tienen que entender que cuando se marca un calendario electoral de campaña, bueno, pues eso no es un chiste que se está contando desde CNE, eso no es un chiste, eso es una norma que tiene que ser respetada. La denuncia coincide con la intención del gobierno para que Verónica Abad salga de la vicepresidencia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Caso Metástasis.
Este martes, el ex policía Neisser Mazón fue sentenciado a 40 meses de cárcel en el proceso abreviado dentro del caso Metástasis. El ex coronel de la policía Neisser Mazón fue sentenciado este martes a 40 meses de prisión tras aceptar su culpabilidad de participar en la trama del caso Metástasis y someterse a un procedimiento abreviado. Se trata del segundo sentenciado por delincuencia organizada dentro de este bullado caso. El último lunes, el ex policía Gabriel García alias Doble Rueda se acogió al mismo procedimiento y fue condenado también a 40 meses de cárcel. La fiscalía detalló que Neisser Mazón, en calidad de jefe del distrito de San Borondón, mantenía contactos con el narcotraficante Leandro Norero para hacerle favores a cambio de dinero. Su participación con la organización fue desde la filtración de información hasta proporcionar seguridad en la vivienda incautada a Leandro Norero, pretendiendo captar a más personal de su institución de los diferentes ejes como el preventivo, inteligencia e investigativo. Tal es el caso del mayor Cristian P. procesado, indicó el Ministerio Público. A cambio de esto, el patrón Leandro Norero le pagó los estudios a su hijo en Rusia, la clínica de su esposa enferma y hasta el mantenimiento de los patrulleros de su unidad en San Borondón. Para este miércoles 17 de julio, en cambio es el turno de Eli Angulo, colaborador muy cercano de Leandro Norero. Él también se someterá al procedimiento abreviado. Mayra Salazar y Daniel Salcedo también van por la misma vía. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, la bancada de ADN denunció que la empresa de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, vendía combustibles a una compañía con presuntas irregularidades. La asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, a través de una conferencia de prensa explicó este martes cómo habría operado el supuesto esquema de contrabando de combustibles de la empresa donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos tienen acciones. La legisladora Jaramillo, como vocera del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustibles y sus derivados, una comisión integrada por legisladores oficialistas tras la denuncia del gobierno nacional contra el alcalde, señaló que Copedesa, Gas Group S.A., la compañía de los hermanos Álvarez, vendió a una sola empresa 743,000 galones de combustible. Copedesa le vendía de forma irregular a gasolineras Fuelcor S.A. 745,718 galones de combustible, como ya lo mencioné, aparentemente de forma irregular. Luego esta última compañía expendía combustibles a 4 instituciones con carros sin placas, indicó la asambleísta. Agregó que un solo trabajador de esa empresa era propietario de 8,019 vehículos y que uno de esos carros había comprado 117,000 galones de combustible. Cifras que llaman la atención por las características del carro. Estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos, con un rendimiento de 60 kilómetros por galón. Es decir, que para que este carro pueda usar dicho volumen, tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país 4 veces en un año, lo que es, pues, imposible. Para finalizar, la legisladora Lucía Jaramillo denunció que los volúmenes despachados por Petroecuador y la facturación electrónica de la empresa de Álvarez no guardan congruencia. De su parte, el alcalde aludido, a través de su cuenta de X, respondió inmediatamente a las declaraciones de Jaramillo. Y textualmente dijo: niña vaga. Mientras fue del PSC, pasó vagando en el municipio de Guayaquil ella y su hermana. Añadió que deberían fiscalizar a los ministros y funcionarios de su gobierno, que con sueldos mínimos tienen zapatos de $2,000, relojes de $25,000, carteras de $7,000 y vestidos de $3,000. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Seguimos precisamente con ese tema porque tras las denuncias por supuesto contrabando de combustible, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, explicó cuál sería la finalidad de ese delito.
La semana pasada ya se presentó ante la Fiscalía una denuncia contra 2 empresas que comercializarían gasolina sin la debida autorización de la Agencia de Regulación y Control de Energía No Renovable. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, explicó a dónde iría a parar el combustible contrabandeado. Los análisis muestran que va a frontera norte, frontera sur, pero mucho de este contrabando también va a la comercialización de combustibles en alta mar. Delincuencia organizada o minería ilegal son otros de los fines del contrabando de combustibles, que al año genera pérdidas por $200 millones al Estado. Y en el caso particular de la denuncia a Copedesa y a Fuelcorp, la Fiscalía investiga cómo se habría tanqueado un vehículo con la gasolina equivalente para dar más de 4 vueltas a la red vial nacional. No hay dudas que funcionarios de Petroecuador y del Arsen están involucrados en el contrabando de combustible, pero eso es parte del trabajo que hace la Fiscalía General del Estado. A propósito de estas posibles irregularidades, la bancada de ADN constituyó un frente parlamentario en contra del tráfico ilegal de combustible. Pero Neira asegura que habría otras compañías involucradas en irregularidades parecidas y que esta semana se preparan nuevas denuncias. Yo no voy a caer en el relato de la denuncia por persecución política, es totalmente soportada técnicamente por la Agencia de Regulación y Control. El Frente Parlamentario agregó que hace un llamado a otras bancadas legislativas para unirse a denunciar presuntos actos ilícitos derivados del contrabando de combustible, un delito que llegó al país desde la década de los 70, cuando se empezó a subsidiar la gasolina. Por otro lado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó sobre el respaldo del gobierno a Sade Fritsch, titular del Ministerio de Ambiente, señalando que continuará en el ejercicio de sus funciones. Esto responde a las especulaciones de la salida de la funcionaria de la institución. Incluso en algunos medios se informó que Inés Manzano Díaz sería la nueva secretaria de Estado, aunque otros señalaron que sería su viceministra. Sin embargo, el gobierno se encargó de descartar la salida de la actual ministra. Escenario económico. Gracias por seguir en sintonía de Oromar. El riesgo país de Ecuador registró una reducción de 60 puntos tras los anuncios realizados por el ministro de Finanzas. Parece que las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, sobre la llegada de $3.000 millones de organismos multilaterales en lo que resta de 2024, surtieron efecto en el riesgo país de Ecuador. El indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de un país cerró este 15 de julio en 1.278 puntos, es decir, que marcó 60 puntos menos que el viernes 12, cuando se ubicó en 1.338. El puntaje del 15 de julio también es hasta ahora el más bajo desde el 24 de junio de este año, cuando llegó a 1.462. Desde esa fecha hasta la actualidad, la reducción es de 148 puntos. Es que Vega además señaló que el aumento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%, así como la eliminación del subsidio a los combustibles, permitirían que el déficit fiscal se reduzca considerablemente. Este escenario habría influido para que los papeles de bono de deuda de Ecuador reportaran un incremento en los mercados extranjeros. Sin embargo, existe expectativa debido a algunas situaciones que podrían generar una variación en el riesgo país. Por ejemplo, lo que suceda con el bloque petrolero ITT o la incertidumbre política. Tania Loor, Noticias Oromar. Corrupción. La Fiscalía investiga los patrimonios de 9 altos funcionarios del Estado con indicios de responsabilidad penal. Entre ellos se encuentra un general del Ejército que tiene un patrimonio de más de $99.000 distribuidos en 4 cuentas bancarias. A esta hora, generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como funcionarios de alto nivel jerárquico, se encuentran en la mira de la Contraloría. En enero de este año, la Asamblea Nacional pidió al organismo de control que realice exámenes especiales a declaraciones patrimoniales a funcionarios y uniformados de alta graduación, ya que se advertía de indicios de enriquecimiento ilícito. A principios de enero del 2024, la Contraloría inició 161 exámenes especiales a las declaraciones de funcionarios públicos de elevados niveles de jerarquía que pertenecen a 23 entidades estatales ubicadas en Guayas, Galápagos, Imbabura, Los Ríos, Pastaza,
Pichincha y Santo Domingo de los Cháchilas. El 4 de julio, la Contraloría aprobó 28 informes a las declaraciones patrimoniales de esos funcionarios. Dentro del listado de funcionarios con indicios de responsabilidad penal en sus patrimonios se encuentra un general del ejército, el cual está en funciones como agregado militar en el exterior. El alto oficial no ha podido justificar el origen de $99,200 distribuidos en 4 cuentas bancarias. De ese total, 9 presentaron indicios de responsabilidad penal, es decir, la Contraloría encontró sospechas de enriquecimiento ilícito. Fue esta la razón que dichos expedientes fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones previas. Y un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico fue detenido por presunto lavado de activos tras diligencias de la Fiscalía en Quito. $9 millones se involucran en un nuevo caso de lavado de activos que investiga la Fiscalía General del Estado. Las diligencias se llevaron a cabo el lunes 15 de julio en Quito, donde 7 inmuebles fueron allanados. El operativo dejó 3 detenidos. Uno de ellos es funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, entidad que se encarga justamente de la prevención del lavado de activos en el país. Según Fiscalía, mediante su cargo permitió que los involucrados no sean señalados por la UAFE. Las investigaciones determinan que los detenidos conformarían un grupo familiar dedicado al lavado de dinero, que estaría utilizando el sistema financiero nacional mediante supuestos ingresos como comisionistas, compra y venta de divisas o prestamistas. Yanis Andrade, Noticias Oromar. La Fiscalía abrió una investigación previa al exministro del Interior José Serrano por un posible delito de tráfico de influencias y cohecho. Así lo dio a conocer el dirigente del movimiento Construye, Jorge Pinto, quien acudió hasta la institución para solicitar el inicio de una indagación luego de presentar una noticia criminis relacionada con el caso Polit. En este proceso también fueron llamados Diego Sánchez, quien fue testigo en el juicio del ex contralor, y Pedro Solines, actual alcalde de Milagro y ex superintendente de bancos. Recordemos que Sánchez manifestó en su testimonio que el ex funcionario del correísmo le exigió un pago por una supuesta ayuda. Serrano negó esa acusación e incluso dijo que se sometió a una prueba del polígrafo cuyos resultados iba a enviar a la justicia ecuatoriana junto a otros documentos. Sucesos. Una mujer de la tercera edad perdió la vida en el centro de Guayaquil tras caer de un bus en movimiento. Según información preliminar, la víctima se tropezó y cayó del medio de transporte. Su cuerpo quedó entre la calzada y la vereda a pocos metros de una parada en la calle Rumichaca. El conductor del colectivo fue detenido y trasladado al complejo judicial Florida Norte. Testigos aseguran que en dicha zona los siniestros viales se han vuelto recurrentes, pues los choferes de las unidades de transporte conducen a exceso de velocidad y no respetan las señales de tránsito. Y la avenida Simón Bolívar en Quito volvió a registrar un accidente de tránsito. El Cuerpo de Bomberos de la capital publicó en horas de la mañana que una persona perdió la vida y otras 2 resultaron heridas tras protagonizar dicho siniestro, que se habría ocasionado porque uno de los vehículos habría perdido pista. El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó los carriles izquierdos en ambos sentidos, que estuvieron cerrados mientras se realizaban los trabajos de limpieza. En 2023, la avenida Simón Bolívar fue la que más accidentes de tránsito registró. Un reporte del EQ 911 registró un siniestro de tránsito en la vía Panamericana Norte a la altura del puente del Pisque en sentido Guayabamba-Pedro Moncayo.
Unidades de emergencia llegaron al sitio donde constataron que había varios vehículos involucrados, entre ellos un taxi y un camión. Desde la policía se informó que preliminarmente hubo 3 personas heridas y lamentablemente 2 fallecidos. Organismos de primera respuesta están determinando cuáles fueron los motivos de este accidente. En otro punto de la capital ecuatoriana, específicamente en el sector de la Ruta Viva, un video aficionado grabó el momento en que un pequeño camión con balde de madera iba circulando sin control, por lo que se encunetó, pero pudo regresar a la carretera. Lamentablemente volvió a perder el control, se cruzó el parterre y se estrelló contra un muro de contención, por lo que terminó volcado. Se desconoce si el chofer iba manejando en estado etílico, con sueño o distraído, pero fue llevado hasta una casa de salud. Seguimos en Quito porque cerca del Parque México, un taxi que estaba detenido por el semáforo retomó la marcha al ponerse la luz verde, pero no se percató que otro taxi se había pasado el semáforo en rojo y lo terminó chocando. Junto al taxi iba un autobús que sí tenía ángulo para ver la imprudencia del auto amarillo y evitar que el accidente pasara a mayores. Agentes policiales ejecutaron operativos en la provincia de Los Ríos. Durante las intervenciones se localizó y liberó a una persona que había sido víctima de secuestro. También se logró la aprehensión de 3 ciudadanos y una ciudadana presuntos implicados en este delito. Además, decomisaron varios objetos de uso prohibido, como un arma de fuego y 2 teléfonos celulares. Asimismo, 2 motocicletas fueron retenidas para las respectivas investigaciones. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos, pero ya saben, manténganse en nuestra sintonía porque ya regresamos con más noticias de su interés. Asamblea Nacional. Estamos de vuelta con más noticias. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales aprobó el lunes 15 de julio el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Según el texto, la norma tiene como propósito regular y promover los derechos de los animales, implementar programas de educación, sensibilización, conservación y clasificación adecuada. El proyecto de ley ha recibido fuertes críticas por parte de sectores empresariales, agrícolas, entre otros. El texto aprobado en la comisión tiene 66 artículos, 3 disposiciones generales, 4 transitorias y una disposición reformatoria al Código Orgánico de Ambiente. Por otro lado, la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón presentó un proyecto de reformas a la ley de tránsito para que el control vehicular vuelva en su totalidad a la policía a escala nacional. Esta reforma viene a cambiar 9 artículos, como nosotros sabemos y como es un antecedente importante, el control de la red vial estatal. Actualmente la Policía Nacional controla un 59%, los GATS un 27% y la CTE un 11%. Estadísticamente se ha visto que a través de la información generada por la Policía Nacional, el 80% de los delitos que existen en las redes viales en las zonas de fronteras se dan cuando están bajo la jurisdicción de los GATS y de la CTE. Por tanto, lo que se está solicitando en esta reforma es que el control vuelva a la Policía Nacional.
22 horas con 11 minutos. El volcán Sangay, el último al sur de Ecuador, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, sigue registrando actividad constante en los últimos días, por lo que se reporta caída de ceniza. Cerca de 1000 explosiones leves se han contabilizado en las recientes 24 horas. Por ejemplo, las exhalaciones de gas y ceniza han generado columnas en forma de nubes que ascendieron hasta los 2.400 metros sobre el nivel de la cumbre de la montaña. Por el momento se registra caída de material volcánico en las provincias de Guayas y Chimborazo. Y mucha atención porque la vía Quinindé-Esmeraldas estará cerrada el miércoles 17 y el viernes 19 de julio. En 2 sectores el Ministerio de Transporte ejecutará trabajos de mantenimiento. Este miércoles 17 y el viernes 19 de julio de 2024. La circulación vehicular estará cerrada en 2 puntos de la vía Quinindé-Esmeraldas, una de las carreteras con restricciones en Ecuador. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que en los sectores El Achiote y Chucaple se realizarán trabajos de mantenimiento y cambios de alcantarillas. Las intervenciones se ejecutarán desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas durante los días mencionados, por lo que la vía estará cerrada en dicho lapso. Las obras estarán a cargo del Ministerio de Transporte y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para evitar molestias, es importante conocer que la ruta alterna a la vía Quirindé-Esmeraldas es Quito-La Concordia, Pedernales-Chamanga-Esmeraldas. En esta carretera existen varios puntos críticos, por lo que la cartera de Estado afín ejecuta trabajos en la estructura de la vía. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Pasamos al Austro porque el alcalde de Cuenca anunció la intención de remodelar el mercado El Arenal, el más grande de la ciudad. Para ello motivó a presentar propuestas en los próximos 90 días. Tal parece que esta administración logrará lo que sus antecesores no consiguieron: remodelar el mercado El Arenal, el más grande centro de abasto de Cuenca, actualmente afectado por el desorden, la delincuencia, la venta de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros males que las autoridades locales bien conocen. Yo no quiero cometer los errores que quizás se hicieron dentro de aciertos también en la 12 de abril o en la 9 de octubre o en diferentes mercados, en la 10 de agosto, etcétera, donde que las comerciantes decían, ahora esto han hecho, esto no vale. Es así que el alcalde Cristian Zamora motivó de manera general a presentar propuestas para que en cuestión de años la Feria Libre tenga otra imagen. Hagamos de los centros de abastos una suerte de moles populares. La intención de Zamora es que el proyecto ganador realice los estudios definitivos con dinero de la municipalidad. Hay $250.000 para en una segunda fase reconstruir el espacio. Estamos dando el primer paso, que es lo importante. 90 días es el plazo a los interesados, quienes tendrán acceso a varios documentos con información relacionada a El Arenal. Por ejemplo, estudio de impacto ambiental, catastro 2024 de los comerciantes que laboran dentro y fuera del mercado y propuestas arquitectónicas realizadas entre el 2009 y 2019. Yo creo que al menos en el periodo que me corresponde, la primera fase del Arenal quedará hecha. Motivo de debate también será la ubicación del mercado mayorista, un tema que se discutirá con los vendedores, a quienes Zamora hizo un anuncio a propósito del rechazo del gremio que está dividido respecto al borrador de ordenanza para la administración de los mercados de la ciudad. Pero si es que es legítimo lo que están pidiendo, por ejemplo, yo quiero decirles, el tema de el tiempo para la renovación de los puestos, vamos a ponerlos a 10 años. Las ordenanzas son perfectibles. En la misma galería se refirió a la intención de construir la nueva circunvalación norte, otra obra importante para Cuenca. Así que en la página web de la municipalidad están ya cargados precisamente los documentos para que los interesados lean y puedan hacernos sus propuestas. También les contamos que el presidente Daniel Noboa realizó este martes un recorrido para supervisar el avance de la reconstrucción del Palacio Municipal de Puerto Viejo en Manabí, una obra clave en el proceso de recuperación de la ciudad tras el terremoto de 2016. Durante su visita, el primer mandatario observó de cerca los trabajos de restauración del edificio, que incluyen la recuperación de la estructura original y la implementación de instalaciones modernas. Estas mejoras abarcan accesibilidad, tecnología y espacios adaptados para brindar un mejor servicio a los ciudadanos.
Hablamos de que Manabí debe de ser una prioridad, de que ha sido olvidada por años, de que Manabí solo necesita que creamos en ella. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno ha movido a las Fuerzas Armadas, a la comandancia de la policía, ha movido recursos, y a las personas y funcionarios que quieren medio trabar algo, se van. Así de sencillo. Es una obra que está compuesta por 2 fases, y la primera fase fue contratada hace mucho tiempo, antes de la pandemia, 2018. Y parece mentira que después de 6 años no se haya terminado. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas había mucha presión, debo de decir, para que esta obra sea suspendida en su contrato. Hablamos con el contratista y buscamos la solución, se pagó la planilla, hoy ya está energificado la primera fase y en octubre va a estar lista una obra que se ha esperado por 8 años, gracias a la disposición del presidente de resolver de sus ministros. En Manta se desarrolla la 13ª edición del Encuentro Empresarial Andino. El presidente Daniel Noboa encabezó la inauguración. No solo de mejorar la interrelación entre los países miembros de la CAN, sino además ampliar las posibilidades comerciales con otros países. Impulsar la integración andina, consolidar la relación comercial entre los países miembros de la CAN, incrementar el comercio intercomunitario. Son los objetivos del 13º Encuentro Empresarial Andino 2024, que tiene como sede la ciudad de Manta en Manabí y cuya inauguración estuvo encabezada por el primer mandatario Daniel Noboa. En el encuentro de promoción comercial, considerado uno de los más grandes de la región, participó la ministra de Producción Sonsoles García, quien señaló que este evento es parte de las acciones para fortalecer la relación empresa-exportadores con diversos mercados internacionales. Convoca a los exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a la rueda de negocios que genera nuevas oportunidades y apertura de espacios para las exportaciones andinas hacia terceros mercados. Mientras que a los compradores de España, Chile, Costa Rica, Panamá e Intracan les permite conocer los productos del sector agroindustrial, metalmecánico y químico que se generan en la zona, que cuentan con altos estándares de calidad. Diego Caicedo, representante de la Secretaría General de la Comunidad Andina CAN, se refirió a la representatividad de las pequeñas y medianas empresas pymes. Representan hoy la fuerza productiva, como se señaló anteriormente, abarcando el 90% del tejido productivo y generando 6 de 10 puestos de empleo. Es decir, cada uno de ustedes, señores empresarios, con su perseverancia y pasión, contribuyen al desarrollo económico de la comunidad andina y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Para esta edición del Encuentro Andino, cuya duración es de 2 días, se seleccionaron los sectores de agroalimentos, metalmecánica y productos químicos que van en línea con los flujos comerciales de los 4 países miembros de la CAN: Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Educación pública. Desde el próximo jueves 30 de julio se tomará el examen de admisión a la Universidad de Cuenca. Más de 18,000 aspirantes serán evaluados en 5 campos de conocimiento. 4.220 cupos para un total de 18.572 aspirantes inscritos para el nuevo proceso de admisión a la Universidad de Cuenca. Tuvimos 20.162 aspirantes, de los cuales lamentablemente un número bastante elevado no se había registrado en la plataforma oficial de Cenecit. El 50% de los postulantes reside en Azuay, el resto en Cañar, Loja y Pichincha. Datos que destacó María Augusta Hermida, rectora, para inmediatamente referirse al examen que arranca el martes 30 de julio hasta el viernes 2 de agosto. 4 sesiones cada día, salvo el jueves 1 de agosto que tendremos 5 sesiones. Entonces cada hora y media se da el examen, se deja media hora para que los aspirantes que están terminando salgan y los otros chicos entren. Se evaluará 5 campos de conocimiento: ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, matemáticas y razonamiento abstracto. Ciencias naturales, ciencias sociales tiene 12 preguntas y las otras 3 áreas tienen 15 preguntas. Es decir, el examen es sobre 1.000 puntos y cada área corresponde al 20%. Este año con una novedad. Si un postulante no tiene clara la respuesta, es mejor no responder, porque si responde mal, le van a penalizar con menos 1/3 del valor de la pregunta.
En 90 minutos, los aspirantes deberán resolver las preguntas, a excepción de las 152 personas con discapacidad registradas, que tienen una hora adicional. Pues decirles que el examen tiene una plataforma específica para ello, un sistema informático especial, ¿no es cierto?, que lo que hace es, solo minutos antes de cada sesión, saca las preguntas que ya están con los mismos pesos de las 5 áreas que comentamos para que se arme el examen. También las preguntas son codificadas, esto es muy importante. Información que continuará siendo socializada ante la modalidad de estafa por Internet. Que pone en redes, que tiene los exámenes, que está filtrado los exámenes, que garantiza el cupo a la Universidad de Cuenca. Incluso conocemos de casos que han visitado colegios indicando este particular. La fecha y lugar donde se rendirá el examen se detallará en el transcurso de esta semana. Ese día será necesario llevar la cédula o pasaporte vigentes. Además, el comprobante de asignación de sede impreso. 4 sedes han sido habilitadas para el día del examen: Campus Central, Balsay, Paraíso y Yanuncay, hasta donde deberán asistir media hora antes de la cita. Guayaquil volvió a ser escenario de una masacre. Según los agentes policiales, este nuevo ataque armado obedecería a pugnas entre bandas. 5 personas perdieron la vida y otras 2 resultaron heridas tras una nueva masacre registrada en la ciudad de Guayaquil. Según versiones preliminares, los hombres se encontraban al interior de un inmueble ubicado en la calle Febres Cordero, al centro sur de la urbe. Las primeras diligencias dan cuenta que sujetos que se movilizaban en un auto llegaron e ingresaron a la propiedad, que era usada como un garaje donde se almacenaba chatarra. Los moradores escucharon al menos 70 impactos de bala. Para la policía, esta masacre obedecería a una pugna entre bandas delictivas, y es que todas las víctimas de este nuevo hecho violento registraban antecedentes penales. En los últimos 4 días, la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, ha registrado al menos 23 asesinatos. Esto a pesar que en la provincia de Guayas rige un estado de excepción. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Un hombre degollado y atado de pies y manos fue encontrado por agricultores en una vía de tercer orden en Machala, provincia del Oro. Amarrado de pies y manos y prácticamente decapitado, así fue encontrado el cadáver de un hombre en un botadero de basura ubicado en una guardarraya que conecta con la vía Pajonal, en Machala, provincia de El Oro. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, solo vestía una pantaloneta roja y estaba descalza, lo que ha llevado a las autoridades a suponer que podría tratarse de una persona en situación de calle. El hallazgo ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana de este martes 16 de julio. Las primeras investigaciones indican que el hombre fue llevado hasta el lugar amarrado de pies y manos. Posteriormente, fue colocado boca abajo en el suelo y degollado. Podemos observar un cuerpo boca abajo, se encuentra un cuerpo completo. Solo un trozo de piel mantenía unida la cabeza con el cuerpo. Pese a la violencia del ataque, no se encontró en el cuerpo de la víctima heridas de bala ni de otras armas blancas. El macabro hallazgo fue realizado por ciudadanos que se dirigían a una finca para realizar labores agrícolas. Al observar el cadáver amarrado, dieron aviso a las autoridades pertinentes. Se encuentra atado tapado con hojas o con escombros de la bananera misma, entonces se puede presumir que este cuerpo fue de pronto botado o tapado para que obviamente no sea divisible con facilidad. Hasta la realización de este informe, los restos continuaban en el centro forense de la localidad a espera de ser reconocidos. Los uniformados dieron a conocer que el infortunado hombre tenía 2 tatuajes, en la muñeca izquierda una especie de cruz y en la mano derecha 3 estrellas. La información fue proporcionada a fin de lograr identificar a la víctima. A momento, las autoridades no manejan una línea investigativa clara respecto al móvil del crimen. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las operaciones ejecutadas en la provincia de Manabí y a escala nacional. El ministro de Defensa anunció la creación de salas especializadas en lo militar y policial. Desde Manta, en Manabí, este 15 de julio, autoridades informaron sobre los avances logrados por el bloque de seguridad, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Hemos inhabilitado una pista de aterrizaje y despegue de aeronaves ilícitas en el cantón de La Maná. Continuamos aprendiendo miembros de organizaciones terroristas,
11 integrantes de la organización terrorista Los Lobos. Esmeraldas, en el sector Mina de Piedra, fue aprendido alias Leche, cabecilla de los Tiguerones. La ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a los resultados obtenidos del 1 de enero al 14 de julio de 2024 con respecto a los homicidios. Lo que ha pasado es que tenemos una reducción del 18%, que significa 18% con respecto a qué, a una realidad que se nos puso como ejemplo, que es la realidad de este mismo periodo, pero del año anterior, 2023. En términos concretos significa que tenemos 691 homicidios de carácter intencional, menos que los que se tuvo el año pasado. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que firmaron un acuerdo con el Consejo Nacional de la Judicatura para la creación de salas especializadas. Esto con el objetivo de concretar acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lofredo también se refirió al ataque registrado el 13 de julio en el barrio El Progreso de Manta, donde actualmente se encuentra la cúpula policial y militar. La información que tenemos de inteligencia es que fue un enfrentamiento entre bandas delictivas, específicamente lobos contra choneros. Resultado de esto, 2 terroristas fallecidos y 5 heridos. Entre otras acciones, 270 allanamientos se han ejecutado en Manabí, dejando 74 personas aprehendidas, las cuales contaban con órdenes de detención. En Portoviejo, a su vez, se localizaron inmuebles donde se almacenaban armas por parte de la organización delictiva Los Choneros. Mirly Macías, Noticias Oromar. Narcotráfico. En un operativo realizado al sur de las Islas Galápagos, se incautó 33 bultos de droga en una embarcación. Mediante operativos de vigilancia y control marítimo, el 16 de julio de 2024, 3 personas fueron aprehendidas a bordo de una embarcación tipo panga, con aproximadamente 33 bultos de droga que estaban cubiertos con sacos. La embarcación fue aprehendida en alta mar, aproximadamente a 350 millas náuticas del continente, fuera de la zona económica exclusiva insular. El operativo se desarrolló con el apoyo del bloque de seguridad, conformado por policías y militares. Y tendría un peso aproximado de 1.2 toneladas, que equivaldría a 36 millones de dólares en el mercado norteamericano y 72 millones en el mercado europeo. Esto es un duro golpe a las economías ilícitas que pretenden usar las rutas marítimas del Pacífico Sur para el tráfico ilegal de droga y así llegar a mercados de Europa y Centroamérica. Mirly Macías, Noticias Oromar. En el aeropuerto de Guayaquil fueron decomisadas más de 16.000 dosis de cocaína que tenían como destino Madrid, España. La policía informó que tras realizar la inspección a una maleta, halló en 2 frascos un total de 1.608 gramos de la sustancia ilícita. La dueña del equipaje fue detenida. Además, se allanaron varios inmuebles para ubicar y detener a otros 2 implicados en este delito: el representante de la empresa de correo internacional y un empleado, quienes presuntamente habrían entregado el equipaje en el aeropuerto. Tras la audiencia, el juez ordenó prisión preventiva para los 3 procesados. Con esto nos despedimos, amigos. Como siempre, gracias por su sintonía. Buenas noches. Quédense con Oromar.